Bienvenidos a nuestro programa Escalera de Jacob, conociendo las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la presencia de doña Silvia, que nos viene a acompañar y explicar cosas maravillosas sobre la fiesta que se acerca, la Anunciación de la Santísima Virgen. Especialmente un detalle muy importante que lo vamos a ver ahora. La Anunciación de la Virgen está en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 1, en el capítulo 1, del versículo 26 al 38. Vamos a leer algunas partes solo para que quede claro un poco el tema que vamos a tratar en esta reunión. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Aquí ya, vamos, el nombre de la Virgen era María. Vemos cómo es importante eso. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y está ya en el sexto mes aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es tan bonito este pasaje, ¿no, doña Silvia, del Evangelio, que comentarlo entero daría no sé cuántas podcasts y cuántos programas de Escalera de Jacob, que si algún día Dios quiere, de aquí con muchos años lo haremos. Pero un dato, doña Silvia, que no solo aparece en este trecho, pero en toda la Sagrada Escritura, es la importancia del nombre. A todo Dios le da un nombre, y ese nombre se ve que tiene un profundo significado, ¿no? Aquí el nombre de Jesús y el nombre de la Virgen era María. Usted que estudió filología hebrea, no sé si nos podría dar un poco de una explicación profunda de qué significa el nombre, por qué es tan importante para Dios, primero antes de todo, pero después para los hombres también. Fenomenal. Bueno, primero de todo, que muchísimas gracias por hacer este podcast, que es tan bonito el tema, y esperamos que, que todo el mundo pueda beneficiarse de las maravillas y dulzuras del nombre de María, que es este nombre maravilloso que ha sido dado después del nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues eso como un nombre poderosísimo, ¿no? Pues usted me preguntaba sobre lo que es en la cultura judía, en la religión judaica, lo que es el nombre, ¿no? Entonces, primero de todo, quizá tendríamos que hacer una parada, porque nosotros el nombre, bueno, pues actualmente ha perdido mucho peso, ¿no? Y Sí. mucha seriedad, todo es tan frívolo que me contaba usted anécdotas de gente que pone nombres por un cartel que ven en un avión y cosas así, ¿no? Que realmente no era así antes, ¿no? Porque los católicos también siempre consideraron muchísimo el nombre de la persona, ¿no? Sí, lo importante de antes de poner el nombre, ¿no? Rezar, pensar qué nombre Dios quiere, ¿no? Exactamente. Porque ahora usted nos explicará que el nombre no es cualquier cosa, ¿no? Exactamente. El nombre, como decíamos, primero para los católicos, como herencia también de la sacralidad y de la seriedad y de lo que implica el nombre para la religión de nuestros ancestros, de los, bueno, judíos, pues está unida esta sacralidad y este misterio y este peso a el nombre de Dios. O sea, es el nombre de Dios que se conoce en el Éxodo cuando Él se revela a Moisés.
lo que hace que el resto de los nombres que vienen posteriormente, por estar unidos, digamos así, o ser como subcategorías de ese nombre maravilloso que es el nombre de Dios, tienen ese peso y ese significado, ¿no? Entonces, para quien nos escucha así y no tiene mucha idea, podríamos resumirlo como que Dios quiere dejar o dar en el nombre de la persona la misión y la esencia que esa persona va a tener en la vida. Es como es el propio Dios, el nombre de Dios no puede ser diferente a su propio ser, entonces la esencia de Dios es su nombre también, su nombre es la esencia de Dios, claro. Exactamente. Y ahí entraríamos en un tema que, bueno, que tiene miles y miles de escritos, de libros sobre lo que es el nombre de Dios, el tetragrama. Se conoce así porque, bueno, son 4 letras. Ah, que después hay que poner ahí Sí. en el vídeo ahí. 4 caracteres hebreos que se ha estudiado muchísimo porque realmente pues también encierra un misterio. Pero se ha, digamos así, dentro de todas las traducciones, estudios, tal, la conclusión como más fidedigna es que la forma de Yahvé, Sí. Yahvé, por favor, que nadie diga Jehová porque es terrible, o sea, es darle una patada al nombre de Dios. Jehová es incorrecto. Sí, es totalmente incorrecto. Es una pronunciación que adoptaron los, bueno, protestantes y los testigos de Jehová. Vale. Y es dar una patada al nombre de Dios, porque quiero decir, el nombre de Dios en la escritura no tiene vocales, ¿vale? Vale. Aparece sin vocales. Pero como además no se podía pronunciar, porque solamente lo podía pronunciar el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum una vez al año, el día de Yom Kippur, y dentro del tabernáculo, ¿vale? Pues en realidad nunca se vocalizó para también así preservarle de posibles profanaciones. Era, Para no tomar el santo nombre de Dios en vano. efectivamente. De hecho, el segundo mandamiento, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano, que está muy bien, es muy interesante que conozcamos, porque a veces cuando uno dice, ¿por qué el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano? Bueno, aparte de porque es Dios, por supuesto, sobre todo, es porque el nombre de Dios, como usted decía, don Luis Carlos, está unido a la esencia de Dios, a la misma esencia. Entonces, invocar su nombre, pronunciar su nombre, tiene que ver con que tú estás llamando a Dios. Y eso requiere, pues eso, un respeto, un misterio, que además, cuando Dios le da el nombre, su nombre a Moisés en el Éxodo, hace un acto de misericordia infinito y un acto de generosidad infinita, revelándole su nombre a Moisés, que él nunca se lo quiso revelar antes a nadie, ni siquiera a Jacob cuando pelea con el ángel, que le pregunta cuál es su nombre, dice que era el ángel de Dios, no se lo dice, tampoco a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Bueno, ahí como mucho dice, yo soy el Dios de Isaac, de no sé qué. Soy un Dios de vivos, decía siempre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no decía su nombre. Entonces, cuando se lo dice a Moisés, pues alguno podría pensar, bueno, pues puede ser porque como le manda una misión tan compleja que es sacar al pueblo de Egipto, presentarse ante el faraón, pues como para garantizar que le envía a Dios, le da el nombre para que faraón pueda saber. Pero la verdadera razón y profunda razón es porque Dios, al dar a conocer su nombre, está mostrando su esencia al pueblo elegido. Es como si él de alguna manera ya se revelara, se acercara. Y además, que esto es muy impresionante, cuando Dios manifiesta su nombre, sabe que su pueblo ya tiene la posibilidad de invocarle. Interesante. Entonces se produce como un pequeño acto de vasallaje entre Dios y su pueblo, porque en la cultura semítica, cuando uno llama a alguien, es tan serio lo del nombre, el otro está obligado a volverse a esa persona que le llama. Pero volverse no es solo volver porque tú giras la cabeza porque te llaman, sino a volverte para escuchar una petición que te van a hacer. Con lo cual ahí Dios como que sabía que si se revelaba con su nombre, corría también el riesgo, entre comillas, pues de que se le ofendiera también, por supuesto, y de que se veía en la obligación de tener que volverse a quien se dirige a él. Interesante, qué bonito. Por eso Es una cercanía, ¿no? Sí. efectivamente.
es una cercanía muy grande, una misericordia muy grande. Por eso cuando dice, no sé si es un salmo o en qué pasaje de la Escritura, dice que nadie que invoca el nombre del Señor queda defraudado. Exactamente. Porque en la entrega de este nombre va implícito que Dios se compromete a escucharnos y a atendernos cada vez que le invocamos. Y solo para no dejar un punto, entonces, ¿por qué la palabra Jehová está equivocada y Yahvé es la correcta? Bueno, a Pero si ver, no es muy desviar mucho el tema, si no, no, podemos hacer otro programa sobre eso. sí, la verdad que daría. A ver, pero resumiendo, la vocalización de Yahvé, o sea, ha aparecido en muchos textos masoréticos y en muchas traducciones y en muchas vocalizaciones de textos de la Tanaj, de la Biblia hebrea, ¿vale? Vale. Entonces eso es lo que nos da la aproximación de que la pronunciación debe ser esa, pero tampoco estamos del todo seguros. Si bien que parece que es la más adecuada. Lo que sí se sabe es que Jehová no. Jehová no es utilizado por ningún rabino, en ninguna traducción, aparece ni siquiera en el Talmud. Bueno, ellos siempre ponen, ¿sabe usted el O sea, es himno? algo posterior que vino. Sí, muy posterior, muy posterior. Sobre todo creo que tiene que ver con los protestantes, si no me Perfecto. equivoco. Claro. Doña Silvia, y entonces no sé si usted podría, solo perdón el inicio del cortarle, ahora continuar un poco. Entonces, Dios entonces revela su nombre. Es obligado a volverse sobre nosotros cuando le invocamos, ¿no? Ajá. Y entonces esa es la importancia de su nombre y nosotros somos imagen y semejanza de él. Y entonces la importancia de nuestro nombre, ¿cómo entra ahí también? Bueno, me gustaría primero añadir, porque esto es muy bonito, que en el nombre de Dios, que han intentado traducirlo muchas veces, y es un misterio, como no podría ser menos, está, digamos, escrito en una forma verbal, don Luis Carlos, ¿Sí? que es un imperfecto profético. ¿Y eso cómo es? Mire, es un tiempo, bueno, claro, los tiempos verbales del hebreo son muy diferentes a las conjugaciones del latín, del griego, de las lenguas occidentales, ¿vale? Muchas veces no hay correspondencia, o sea, el tiempo verbal O sea, no se puede traducir. es difícil traducir, es bastante difícil porque no hay no hay una correspondencia. Se intenta encontrar esa correspondencia, pero los tiempos verbales latinos que proceden del griego y del latín son muy distintos. Entonces, ellos tienen un tiempo verbal que utiliza solo la profecía. Los profetas, cuando habla Isaías, Zacarías, ese tiempo es lo que le llaman un imperfecto profético. ¿Cómo lo traduciríamos nosotros? Nosotros lo traduciríamos como por un futuro, pero por un futuro que ya se ha cumplido, pero que a la vez estaba en el pasado y también está en el presente. Por eso tal vez yo soy el que era, el que es, el que será, ¿no? Efectivamente, Así traducimos nosotros. ¿Sí? exactamente. El que fui, el que soy, el que seré. Claro, de ahí tú extraes la conclusión de el omnipresente, el eterno, que son nombres que se le atribuyen a Dios en la Sí, Escritura, sí. el eterno, Aolam, el omnipresente, el alfa y la omega, no tiene principio ni fin, porque es el que es, será y da origen a todo lo que a todo lo que existe, ¿no? Entonces, ya ves, yo soy, ¿no? Sí, Entonces, pero entonces esa no sería la traducción perfecta, no se puede no. traducir. Es todo eso, es el que es, el que era. Imagínense cuando escuchen este nombre, el yo soy, en el yo soy usted acuérdense que es el que fui, el que soy, el que el seré. que seré y el que da la existencia a todo. Qué O sea, es el interesante, nombre por encima de todo nombre. Es el nombre que resume todo, digamos así. interesante. Porque además, como es el verbo ser y estar, imagínese, esa raíz Claro. es la que luego utiliza en el hebreo bíblico, es la conjugación verbal del verbo ser y estar. Porque también sería no solo el que soy, sino el que estoy. Estoy. O sea, soy desde el principio hasta el final y estoy en todas partes. Estuve y estaré. O sea, Esa diferencia lo comprendemos más los que hablan portugués y español, ¿no? Porque en las otras claro, lenguas no, es verdad. En no el hay el ser inglés y estar, es es solo. verdad, es verdad. Hay una riqueza que tenemos. Entonces, claro, de esta sacralidad y de esta esencia, toda la cultura judía
hasta llegar a María, que es lo que vamos a ver, los nombres eran muy importantes. Primero, porque cuando Dios crea en el Génesis, si se acuerdan, dice que Él puso el nombre de todas las cosas y le Sí. hizo a Adán participar de ese poder De- creador, ajá. que es que pusiera el nombre de A los los animales. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios crea, la creación no es una acción física de que Dios haga y crea algo. Es una acción a través de la palabra. Exactamente. Él crea con la palabra. Y cuando dice, hágase la luz, no tiene que mover las manos, si tuviera manos, por así decir, ni tiene que, es el poder creador de la palabra, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, la palabra, que luego tiene un significado impresionante a lo largo de toda la escritura, se identifica con nuestro Señor Jesucristo, a través del nombre crea. Entonces, por ejemplo, los rabinos dicen que los nombres estarían como en una especie de universo, que están ahí, creados por Dios, y que van al encuentro de las cosas. O sea, primero estaría el nombre y luego estaría, digamos, la creación Claro, de como la usted dijo, cosa. Dios dijo, hágase la luz, dio el nombre y después vino la luz, ¿no? Efectivamente. Y cuando Él crea a Adán y Eva, les da el nombre antes de, por así decirle, crearles, ¿no? Lo mismo sucede con las personas, así lo creen también en el pueblo de Israel. En la religión judía siempre se creía que los padres deberían orar durante bastante tiempo para descubrir cuál era el nombre que Dios había pensado para el niño, Interesante. que casi siempre tenía que ver con una misión que tenía, o sea, el nombre suele revelar la misión de la persona y también con una acción de Dios, porque a lo mejor Dios había actuado, por ejemplo, en la vida de Jacob, que Jacob amaba muchísimo a Raquel, pero no podían tener hijos, ella era estéril, y cuando Raquel concibe milagrosamente y tienen a José, pues Jacob le llama José, que significa en hebreo, Dios me ha añadido, me ha aumentado, Interesante. que es muy bonito, porque esto sería como muy literal la traducción, Ajá. pero es muy bonito porque el nombre de José, que luego en San José también, es el que provee, el que aumenta, el que cuida, Interesante. el que se ocupa de la manutención espiritual y también material, como José en Egipto, O sea, justo que y lo que hizo San José con la Sagrada Familia, qué bonito, sí. es súper bonito, ¿no? Entonces al final como que la persona lo que tendría que sería a lo largo de su vida tener siempre el recuerdo de que su nombre le implica una misión que tiene que desenvolver, que también tiene un patrocinio, que eso los católicos lo tenemos muy presente, nuestro santo patrón, que es un acompañante, un guía que intercede también por nosotros, que nos ayuda. Y sobre todo es curioso también que la raíz en hebreo de lo que es el nombre se dice Shem. Sería una S y una M, ¿no? O sea, la raíz de la De palabra la nombre. palabra. ¿Cómo Ah, decimos, cómo sí, decimos sí. nombre en hebreo? Dice Hashem, o Sí, sea, el nombre. Bueno, pues esa raíz es la misma que la raíz de alma, Neshama. Si pudiéramos escribirlo aquí, No, lo van escribiendo, Mateo pues es espabilado. Va a escribir ahí. la palabra alma se escribe con las dos letras principales, la S y la M, Shin y Men, que tiene la palabra nombre. Con lo cual, el alma estaría, digamos, constituida por el nombre, o el Interesante. nombre lleva implícita el El alma de alma. la persona. Tanto es así que hay muchos rabinos que decían que cuando uno llegue al juicio de Dios, al juicio particular, la pregunta más seria, o una de las más serias que se nos van a hacer es, ¿has hecho honor a tu nombre? Es decir, ¿has cumplido tu Tu vocación? misión, claro. ¿Cumpliste tu Interesante. vocación? Por eso ellos lo Interesante. tomaban muy, muy en serio. Y además ellos dicen también, que es curioso, que el valor numérico, saben que los cabalistas, bueno, los que estudiaban la Sí. cábala estudiaban el valor numérico de las letras de cada palabra. El valor numérico de libro, Sefer, Sí. y Shem es el mismo. Con lo cual dicen que el nombre también es como el libro de la vida. Que habla mucho en la Sagrada Escritura, claro. Sí, En el Apocalipsis y todo. eso es. Como que es donde está escrito pues las gracias que vas a recibir, las pruebas que tendrás que pasar,
las misiones que tendrás que hacer para completar, digamos, ese libro, ¿no? Qué bonito. Que se te es entregado cuando naces, cuando eres bautizado, etc. Entonces, bueno, eso sería un poco el marco para que tengamos en cuenta también nosotros meditemos sobre la importancia del nombre, ¿no? Cuando tengamos a los hijos, eso, pensar un nombre, rezar a Dios, pedir, porque va a ser bautizado con ese nombre, o sea, delante de Dios, es bautizado, es hijo de Dios con aquel nombre, ¿no? Exactamente, Interesante. exactamente. Doña Silvia, y, y ahora hemos hablado del nombre de Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, ¿no? Ujú. Y no sé si usted podría hablar algo sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del nombre de María, de la Santísima Virgen. Claro, Porque pues sí, varios santos incluso dicen que el nombre de Jesús de María como si fuese una sola cosa, ¿no? sí, Como el corazón de ellos, un solo corazón, ¿no? tal cual. Tal cual, ese es otro tema súper bonito, ¿eh? Para que hagan un podcast sobre los corazones de Jesús y de María. Claro, porque Como, si es el mismo corazón y el nombre es la esencia, por lo tanto el nombre de los dos también tiene una claro, relación. tiene una relación, efectivamente. Sí, porque el nombre de Jesús, Yeshua, es el nombre sobre todo nombre, como dice San Pablo, ¿no? Y es un nombre que hace referencia a la salvación. O sea, es el ungido de Yahvé, el que salva, el Salvador. Entonces, aquí habría que entender, es que claro, son conceptos que nosotros los tenemos un poco olvidados, lo que es la monarquía, lo que significa la monarquía davídica, ¿vale? Actualmente la monarquía está muy desprestigiada, sabemos todo el trabajo que hizo la revolución, etcétera, 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 y los reyes, bueno, pues han pasado como a la historia. Pero la monarquía es una institución querida por Dios, es una institución sagrada, y en el pueblo de Israel esto se ve muy bien porque el pueblo, es verdad que Dios era su rey, no tenían rey, pero el pueblo pide a Samuel, al profeta Samuel, le pide un rey porque quieren ser como el resto de los pueblos. Sí, sí. Estaban mejor cuidados, pero bueno, Pero, ya pagaron las consecuencias. Por pedir un rey tuvieron lo que pedían. mm, Y entonces Dios les da un rey, pero efectivamente no les da un rey cualquiera y la monarquía la instituye con la unción, ¿no? La unción que el profeta da con el aceite, con el óleo santo, que se va transmitiendo a lo largo de toda la monarquía davídica, de rey en rey, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Que no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es el descendiente de David, por eso se repite tanto que yo creo que muchos católicos no entendemos por qué el hijo de David, pues es que es el hijo de David. es el hijo de David, exactamente. O Y sea, fue profético la frase que puso Pilatos en el letrero, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? totalmente, O sea, ellos pidieron a Dios un rey, Dios les quiso dar el mejor de los reyes, él mismo, ¿no? totalmente, efectivamente, y porque además Dios al final lo que quiere se cumple, ¿no? Siempre. Exactamente. Entonces le corona como, o sea, queda ahí para siempre escrito rey de los judíos, ¿no? Entonces, en este contexto de la importancia de la monarquía, de la importancia de que nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Benjamín, o sea, nació en Belén, de la tribu de Benjamín, era descendiente de David, del Mesías, San José era el descendiente legítimo al trono si hubiera habido realeza en Israel, que bien es verdad que en este momento estaba sometida por el Imperio Romano, y no, pero digamos así, la dinastía estaba ahí y había un descendiente. Entonces, habría que ver un poco en este contexto lo que significa el nombre de la Virgen. Porque es verdad que el nombre de María se ha escrito mucho, los santos padres han dicho cosas maravillosas que invito a leer, Y muchos significados, ¿no? muchísimos significados, San Alfonso María de Ligorio, San Jerónimo, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, que está ahí, que se puede leer y que es maravilloso. Pero nosotros, preparando este podcast, nos quisimos centrar quizá en un aspecto que a lo mejor no tenemos muy presente, que es el aspecto de la Anunciación. Porque ahí es donde la Santísima Virgen María recibe, digamos así, lo que es la esencia de su nombre. Interesante. La esencia, lo que, digamos así, dentro de lo imposible o difícil que es conocer todos los atributos de Nuestra Señora, en el anuncio del ángel
va implícita esta esencia. ¿Quién es María? Y claro, es tocar algo muy, pues eso, muy, muy sagrado, o sea, porque el coloquio que hemos leído aquí es un coloquio que, cuanto a, pues que tenía 10 versículos. Sí, es un resumen. Monseñor Juan, nuestro fundador, siempre decía, esto claro es un resumen porque habían los pergaminos, era muy caro conseguir papel, no se podía escribir todo, ¿no? Entonces los evangelistas tenían que resumir. Pero Monseñor Juan decía, yo si fuese el ángel San Gabriel no me iría a conversar tan poquito, por lo menos 9 horas estaría con la Virgen Tal cual. y explicándole más a fondo todo. Pero bueno, pero en este resumen, ¿no? Tal Ya cual. Queda, pues efectivamente, la conversación debió de ser muchísimo más larga y sobre todo lo que impresiona es la frase que dice Nuestra Señora cuando dice, ella se conturbó ante aquellas palabras. Entonces ahí uno puedes pensar, pero ¿por qué se conturbó si María Santísima ya tenía convivio con los ángeles? Sí. Desde que nació, concebida sin pecado original, estaba completamente familiarizada con la realidad sobrenatural, no era una mujer cualquiera, era la Santísima Virgen. Entonces, ¿por qué ella como que se asusta? Bueno, pues porque, don Luis Carlos, cuando el arcángel se aparece y le dice en griego, Jair, Jairé, que jaritomene, son dos palabras un poco, pero son dos palabras que la Septuaginta las utiliza para este saludo, es del verbo jair, que es alégrate, jair, jairé sería como en imperativo o vocativo, que jaritomene, alégrate, llena de alegría, llena de gracia, gracia, alegría, como que van unidas. ¿Por qué ella, si está acostumbrada a hablar con los ángeles, se asusta? Pues porque este término solo aparece, el verbo jair, solo aparece 4 veces en la Septuaginta, en toda la versión de los 70. Y siempre está relacionado y vinculado a un saludo mesiánico. ¿Y usted se acuerda en las 4 partes de que aparece? No, eso lo siento. A ver, no podemos poner en el... Sí, ¿Don Mateo se puede? Creo que sí, creo que se puede poner ahí las 4, porque es interesante lo puedo saber. buscar porque no lo Sí, anoté, sí. lo siento, perdón. Pues sí, aparece 4 veces y hace referencia a un saludo mesiánico o algo que tiene que ver con el Mesías. Pero es que el término quejaritomene, el participio pasivo femenino, no aparece en ningún sitio más que aquí. Con lo cual, el saludo ya es bastante serio. O sea, serio me refiero a que es muy único. Entonces, Nuestra Señora, como judía que era, piadosa, creyente, que conocía las Escrituras muy bien y las profecías del Mesías, cuando escucha este saludo, dice, pero como que a mí me saluda el ángel haciendo referencia al Mesías, porque ella no tenía conocimiento de que iba a ser la madre del Mesías. Y ella sabía perfectamente lo que significaba esa palabra. Claro. Entonces, claro, se conturba interiormente porque dice, esto es muy grande lo que se me está anunciando, ¿no? Entonces, por otro lado, esta palabra quejaritomene aparece, como le digo, es un participio pasivo femenino, es que lo quiero decir correctamente, que lleva implícito en sí que la raíz del verbo está produciendo lo que está diciendo. Es decir, que ella sería, la traducción sería, la que ha sido originada por Dios, en el seno de Dios, para estar llena, plena, completa de gracia y generar gracia a otros. Impresionante. O sea, es una sola palabra, tiene, o sea, un significado impresionante. Pero además, no solo esto, sino que este participio pasivo femenino tiene un aspecto perfectivo y cuantitativo. Es decir, que ella ha sido concebida en gracia para causar gracia a otros en el aspecto cuantitativo máximo. No puede haber nadie más que haya tenido tanta ni que vaya a tener
tanta gracia, criatura humana, quiero claro, decir, puramente humana, claro. puramente humana. Bueno, creo que por encima de los ángeles, No, por por encima de supuesto, los ángeles. en cuanto a gracia, pero por supuesto siempre por debajo de la Santísima Trinidad. Claro. Pero por lo demás, máximo Máximo. capacidad de gracia y además de un modo perfecto y estable desde el principio y hasta el final. Qué bonito. O sea, es impresionante. Incluso por eso que usted dice, queda claro, incluso todos los predicados que la iglesia a lo largo de los siglos está desarrollando y va a desarrollar, como ser medianera universal de todas las gracias, corredentora, está ahí, claro. Está ahí, don Luis Carlos. Impresionante. El título de medianera, de corredentora, va implícito aquí porque lo podemos ver también en el episodio de las bodas de Caná, que me gustaría que viéramos ese pasaje, porque el pasaje de las bodas de Caná, aparte que tiene un montón de significados maravillosos, pero tiene un aspecto que nos va a hacer entender muy bien lo que significa la Santísima Virgen como reina y señora de todo lo creado, medianera de todas las gracias y madre del Redentor. Madre del Rey. Madre del Rey. Es que es un tema súper, súper amplio, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en el pasaje de las bodas de Caná hay un perfecto paralelismo con el pasaje del rey Salomón con Betsabé, que es su madre. Sí. El rey Salomón, digamos así, es el prototipo de rey en la monarquía davídica, por lo que significaba que era la promesa que Dios hizo al rey David, el amado de Dios, de que su hijo, digamos así, tendría un reinado estable, uniría a Israel y a Judá, se le regala el don de la sabiduría, la prosperidad, la riqueza, en fin. Luego el rey Salomón, el pobre hombre, fue un poquito nefasto al final, pero bueno, en fin. Pero digamos que el reinado de Salomón es el paradigma, ¿no?, de lo que es un rey sabio, un rey santo, ¿no? Entonces, en la monarquía davídica, la reina no era la esposa del rey, como sucede en todo el resto de las monarquías. No, la esposa del rey no era la reina, era no sé qué otro título tenía ahora mismo. Pero la que era la reina madre. ¿Vale? Entonces, en Salomón, Betsabé, que era una de las esposas de David, pero era como la favorita, David deja, digamos así, le otorga a Betsabé que sea la reina. ¿Vale? Entonces, en el episodio en que Betsabé va a visitar a Salomón para pedir un favor para su hermano Adonías, que había caído en desgracia, la reina va a interceder, siempre intercede ante el rey. En Israel, cuando alguien se presentaba ante el rey, bueno, eso también en otras culturas, nunca se presentaba de pie. Tenía que pedir audiencia y tenía que inclinarse, postrarse, arrodillarse. Incluso las esposas del rey tenían que pedir permiso para acceder al rey y siempre tenían que arrodillarse e inclinarse. Sin embargo, la reina madre no. La reina madre, no porque no tuviera que hacerlo, sino porque el rey, propio rey, por deferencia a ella, por ser su madre, no. Efectivamente, por amor filial, la daba paso para que entrara y era él, por ejemplo, en este pasaje, es Salomón, el que se levanta, le tiende la mano a la madre, la hace sentarse en el trono a su derecha, y le da una categoría, bueno, extraordinaria, ¿no? Entonces, ahí la reina intercede, en este caso, le pide un favor para Adonías, que bueno, Salomón no se lo concede, pero porque estaba muy, muy, muy enfadado con Adonías, pero en el pasaje paralelo de las bodas de Caná, Nuestra Señora hace lo mismo. Hace lo mismo. Pero ahí Jesús sí que se lo concede, ¿no? Claro, es que nuestro Señor Jesucristo amaba a su madre. Es el Hijo perfecto. El Hijo perfecto. Entonces, en este pasaje que vemos que ella intercede por estos novios pobres que se habían quedado sin el vino, que era una vergüenza y pues la verdad, era algo tremendo, ¿no? Para empezar Falta de previsión. Pobrecitos, pero que se vieron en una situación muy bochornosa. Pues ahí Nuestra Señora, este pasaje nos está mostrando, para el que tenga oídos, para entender que ya la Divina Providencia la está colocando como reina. Interesante. Porque es el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo, comienza su vida pública y es la presentación del rey, el rey davídico, el rey
por excelencia. Y tiene a su Gebirá, que la Gebirá era la reina madre, la tiene a su derecha, intercediendo por los súbditos Interesante. que tienen un problema, un sufrimiento, una carencia, ante el rey. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Pues que Él le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Si hay protestantes que dicen, ve cómo la ha tratado la Virgen, es que ha pedido en el Nada. momento equivocado, ¿no? Nada de eso, don Luis Carlos. O sea, el nombre que le da Jesús cuando la llama mujer, bueno, ahí daría para hacer otro podcast, porque sí, porque Sí, la está llamando la nueva El padre Eva. Carlos incluso en un podcast ya explicó la cuestión de justo Sí, eso, que por qué le llamó de mujer. es Pero verdad. bueno, repasar un pelín. Sí. Pues es que también es un título mesiánico. El de mujer es un nombre, por eso también en la cruz también la llama mujer a Nuestra Señora. Bueno, en el Génesis pondría enemistades entre Sí, ti y la mujer también. efectivamente. Y es un título mesiánico. O sea, no es una palabra ni fría, ni distante, todo lo contrario. La está honrando muchísimo. Interesante. Está diciendo delante de los demás que Nuestra Señora es la reina mesiánica. Interesante. Y no solo eso, sino que cuando le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Si todavía no ha llegado mi hora, muchos autores han interpretado esto como la hora de nuestro Señor Jesucristo es la hora de la pasión, es la hora de la cruz. Y que ahí nuestro Señor, como rey, le está diciendo a ella, le está pidiendo permiso para si ella quiere entrar en esa hora. Qué impresionante. Ahí viene lo de corredentora, ¿no? Corredentora. Y cuando dice lo de qué tengo que ver contigo, se está refiriendo a pedirle permiso de si ella quiere tener parte con él en esa hora, en la hora sublime. Qué bonito. Lindísimo. Lindísimo. Muy profundo. Es muy profundo, ya está anticipando. Lo que pasa es que, claro, la escritura es tan rica y es tan profunda. Es un mar. Es un mar de Océano. 7 niveles con 7 sellos que solo el Cordero Exacto. puede destapar. Entonces no es cuando la leemos por primera vez que ya todo queda claro. Exactamente. O sea, hay que leer y leer a los santos padres y la tradición de la Y iglesia. mismo lo que se va a ir descubriendo a lo largo de los siglos, Ahí hasta el está. final del mundo. Las gracias que están reservadas para estos últimos tiempos también para conocer a Nuestra Señora, ¿no? Bueno, el inspirador de nuestro, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él decía que el fin del mundo llegaría cuando todo lo que ya la iglesia tendría que descubrir y revelar sobre la Santísima Virgen fuese descubierto, ahí se entendería el final de la historia. ¡Qué frase! Porque se descubrió todo al respecto de la Santísima Virgen, su relación con nuestro Señor, y aquí ya se va descubriendo más cosas, ¿no? Sí, es inagotable, o sea, podríamos aquí... Entonces, bueno, hemos dejado claro el aspecto, digamos, del saludo del ángel que la está llamando, ¿no? Hemos dicho, Sí. con un saludo mesiánico, Mesiánico. porque podía haberla saludado con el término shalom, que es como la Virgen probablemente esperaba que la saludaran, ¿no? Que es el saludo shalom. Shalom sería como el saludo normal, como el que decimos en latín, el ave. Efectivamente, sí. Shalom, ¿cómo estás? Shalom lejá, shalom manismá, ¿cómo estás? Es un saludo de cortesía, de respeto, Vale. pero... Pero no fue ese entonces. No. Claro, eso que me gustaría que quedara ahí como ese, ¿verdad? No le dice shalom, le dice, como hemos dicho, jairé que jaritomene. Son dos verbos griegos que no aparecen en hebreo porque los evangelios no están en hebreo. No está en hebreo, claro. Están en griego. Entonces, la Septuaginta utiliza, como hemos dicho, estos dos términos que solo lo utiliza ahí. No está utilizando una traducción del shalom hebreo, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, el que también en el pasaje de las bodas de Caná recibe el tratamiento de reina. Y hemos hecho la comparación con las reinas de Israel, las reinas davídicas, ¿no? Entonces, Nuestra Señora, ya podemos ver que en su nombre lleva implícito la misión de reina, madre del Mesías, que es el rey de Israel por excelencia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si la reina en la monarquía davídica, por así decir, tenía todo acceso y todo derecho para acceder al rey y alcanzaba del rey gracias, favores, que no será la reina madre del Mesías,
supremo rey de la dinastía davínica. Significa que tiene total acceso al trono de Dios. Interesante. Qué bonito. Intercesora, como decía usted, medianera y corredentora, porque participa plenamente del supremo holocausto y sacrificio del rey de Israel, ¿no? Impresionante, qué bonito. Entonces, esto a mí me parece sublime. Entonces, por otro lado también, cuando la llama a la Santísima Virgen portadora o llena de alegría, llena de gracia, también lo que está diciendo Dios es que ella es la que da todas las gracias a la humanidad. O sea, que a través de ella, todo el que quiera alcanzar una gracia tiene que referirse a ella. Interesante. No hay otro camino. No hay otro camino, exacto. Es ella la dispensadora de todas las gracias. Impresionante. Y además la causa de nuestra alegría. Pero desde el punto de vista no solo de que nosotros nos alegramos por la Santísima Virgen, por tener una madre tan buena, tan santa, tan pura, que es lícito, sino porque ella causa, porque hemos dicho que el participio pasivo origina, entonces la presencia de María Santísima origina la alegría. O sea, origina la gracia en las personas, ¿no? Exactamente. Interesante. La gracia también referida al Exacto. aspecto de la alegría. Ah, sí, sí. Interesante. Donde está María no hay tristeza. No hay tristeza, interesante. Qué bonito. O sea, para obtener alegría, felicidad en esta vida, estar unido a María. Claro, que también hay, creo que, doctor Plinio, ¿no? Creo que decía que un heraldo, por ejemplo, un miembro del grupo, era el más alegre Sí. en función de la devoción, De la ¿no? devoción a Nuestra Señora, ¿no? Exactamente. Ahí cuando lo leí pensé, mira, esto está completamente relacionado, Con lo que decía. porque ella es impresionante. causa de nuestra alegría. Exactamente. Qué bonito, doña Silvia. ¿Y quién diría que aquí está el sentido más profundo del nombre de María en este pequeño pasaje del Evangelio, ¿no? Pues sí, don Luis Carlos, dentro de que hay tanta información acerca del nombre de María y que es tan misterioso, porque claro, no podemos dejar este podcast sin decir, por ejemplo, que hay muchas traducciones, que generalmente va asociado a princesa, a la más bella, a la favorita del Dios verdadero, porque es curioso que es que el nombre de María en el Antiguo Testamento, eso no lo habíamos dicho, solo aparece para mencionar a la hermana de Moisés, a Miriam. A Miriam, exactamente. No aparece en ningún sitio. Así como en el Nuevo Testamento aparece mucho. Muchos, sí, varias Marías. Y luego ya en el cristianismo, en el catolicismo, hay millones. Que la mayoría son. Pues claro, muchos se preguntaban, ¿pero y por qué? ¿Por qué solo aparece una vez, digamos, o sea, una persona en todo el Antiguo Testamento? Exactamente. Y entonces muchos autores dicen que ese nombre, digamos, estaba reservado para la Santísima Virgen, en cierto modo, y por eso en el Antiguo Testamento solo aparece como la hermana de Moisés, que además seguramente el nombre podría ser egipcio, o sea, igual que Moisés, que significa salvado de las aguas, y Aarón, podía ser egipcio porque también luego la escritura dice, de Egipto saqué a mi hijo, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que Egipto está muy relacionado también porque es sacar de la esclavitud. El pueblo fue sacado de la esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo en la Pascua nos saca de la esclavitud del faraón de Egipto y nos lleva al cielo. Sí. O sea, hay una conexión muy fuerte. Entonces, María también como salida de la tierra de la esclavitud para llevar a sus hijos y a sus devotos al cielo también, ¿no? Bueno, y fue ella la que salvó a Moisés por cierto aspecto, porque ella que consiguió la nodriza para no sé qué. Sí, y además Miriam siempre acompañó a Moisés a lo largo de todo el recorrido por el desierto, igual que Nuestra Señora acompañó siempre, aunque fuera en la distancia, en la vida pública, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este verbo en griego parece que, en egipcio, parece que significa la raíz mar. En egipcio sería la más bella, la hija predilecta, fíjese qué bonito. Y Yam es la palabra que se utiliza para referirse al Dios del pueblo hebreo. La predilecta de Dios. Fíjese, hasta en egipcio. Qué impresionante, qué bonito. Más luego en el siriaco y en el arameo
hace referencia a Nuestra Señora como princesa y de hecho, por ejemplo, cuando se traduce en la Vulgata, aparece como domina, señora. Señora. Señora que se está traduciendo sobre todo en el siriaco y en el arameo, ¿no? Luego, bueno, San Bernardo la llama estrella del mar, también creo que es, no sé si es San Jerónimo. Ahí es una traducción un poco poética, porque realmente no se podría traducir como estrella del mar, pero sí que es verdad que si cogemos la raíz verbal de mar y lleva implícito or es luz en hebreo, el participio, el mem de delante, la m de delante sería como un participio pasivo que sería algo así como llena de luz, iluminada por María, Mirjam, Yam es Dios, Yahvé, entonces como y luz en el centro, el participio y luego Dios, iluminada por Dios. Por Dios. Es muy bonito, es que hay mucho juego. Interesante. Estrella del mar, princesa, la predilecta. Bueno, hay mucho material como para... Pero no deja de ser un misterio. También la llaman mar de amargura. Y se comprende. ¿Y por qué mar de amargura? Pues porque es cierto que, bueno, Mirjam, Jan es mar, ¿vale? Entonces, la raíz mar, men, res, significa amargo. De hecho, por ejemplo, cuando el pueblo sale de Egipto, comeréis las hierbas amargas, son maror. Las hierbas amargas son maror. Y María tendría esa misma raíz de mar con Yam, Mirjam, porque en hebreo es Miriam, Mirjam, no es María, en latín ya es María. Entonces sería también como un mar inmenso de amargura. Y es justo lo que ocurrió. Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Justo ahora impresionante. Pero bueno, nosotros nos hemos querido centrar en el aspecto quejaritomene. Sí, o sea, lo central, la esencia del nombre de la María, esencia ¿no? de ella. Y de la vocación de ella. De su vocación impresionante y de que por lo menos nos quede claro que el saludo ni fue un saludo normal, que ella ella se conturbó no porque no tuviera trato angélico ni con todo lo que fuera sobrenatural. No, porque comprendió la grandeza de lo que Dios quería de ella, ¿no? Era un saludo mesiánico que solo se utiliza cuando se refiere al Mesías y eran unas palabras únicas pronunciadas una sola vez para referirse a ella como reina, madre del Mesías, llena de alegría, completa de gracia, generadora de gracias para todos y corredentora y bueno, etcétera, etcétera. Doña Silvia, muchísimas gracias porque esto abre nuevos horizontes y profundidades de la Sagrada Escritura y ver cómo todo está relacionado, ¿no? Como nuestra fe católica es verdadera y todo tiene su lógica, su concatenación con todo lo que viene, ¿no? Es muy bonito. Muchas gracias, doña Silvia, por todo esto. Y prepare más programas, por favor, más cosas sobre la Sagrada Escritura, porque es lindísimo, lindísimo. ¿Nos daría tiempo a leer un pequeño fragmento de...? Claro, porque usted había comentado, porque incluso en la mística Ciudad de Dios, ¿no? Escrito por Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Ella escribe incluso cómo fue puesto el nombre de María, ¿no? Precioso. No vale la pena leer, doña Silvia. Si usted lo podría leer para terminar el programa. Sí, no, bueno, estoy un poco afónico. Bueno, para que la audiencia lo sepa, Sor María Jesús de Ágreda, ¿vale? Es una monja española que escribió la biografía de la Virgen, no porque se la inventara, sino porque... Una revelación mística. Se le apareció la Virgen. Se le apareció en persona, le mandó escribir su vida dictándosela y la tuvo que hacer 3 veces porque se lo quemaron 2 veces el libro y a la tercera ya... Y está al alcance de todo el que... Se llama La mística Ciudad de Dios. Mística Ciudad de Dios, está al alcance de todo el que lo quiera. Y entonces en este libro... Claro, no es dogma de fe, pero se ve que como es bonito, piadoso y que puede haber sido perfectamente la realidad. Pues sí, Porque realmente es tan bonito, tan sublime que inventarse. La verdad que sí, además María Jesús de Ágreda es venerable. O sea, la iglesia, pero bueno, no es, por supuesto, es una pero como muchas cosas todavía no es dogma. Sí. Solo se lucha por poner en dogma cuando se discute, pero ahora hasta ahora nadie lo ha discutido. Entonces. Tal cual. Entonces voy a leer, si me lo permite, esta parte de cómo... A ver, ¿dónde la tengo?
perdón. Se me ha extraviado. Aquí creo que está. Sí, aquí. Bueno, primero me gustaría leer, porque aquí hace referencia también a lo que hemos hablado de la Virgen como madre del rey, ¿no? Sí. Porque en la monarquía davídica. Y dice que entró la niña María en manos de los ángeles en el cielo empíreo y postrada con el afecto en la presencia del trono real del Altísimo, igual que habíamos dicho de Betsabé ante Salomón, sucedió allí la verdad de lo que antes dijimos en figura, cuando entrando Betsabé en presencia de su hijo Salomón, que desde su trono juzgaba al pueblo de Israel, se levantó Salomón y, recibiendo a su madre, la magnificó y honró, dándole asiento de reina a su lado. Esto ocurrió en el cielo empíreo con Nuestra Señora. Qué bonito. Con lo cual Cuando ella también, era niña aún. efectivamente, otra fuente más confirma lo que estábamos Lo que está diciendo. impresionante. Y ya respecto a cómo fue elegido, su nombre no es muy largo, pero es muy bonito. Determinóse en aquel consistorio y tribunal divino de la Santísima Trinidad de dar nombre a la niña reina. Y como ninguno es legítimo y propio, sino el que se pone en el ser inmutable de Dios, es decir, los nombres están puestos en el ser inmutable de Dios, los verdaderos nombres, que es donde con equidad, peso, medida e infinita sabiduría se dispensan estos nombres y se ordenan todas las cosas. Quiso su majestad ponérsele y dársele por sí mismo en el cielo. Él por sí mismo le quiso dar el nombre a la niña, entonces la subió, parece que estaba en la cuna, la Divina Providencia dejó un ángel en la cuna para que Santa Ana no se preocupara y fue arrebatada en un éxtasis al cielo. Impresionante. Y ahí le quería dar el nombre. Las tres divinas personas habían decretado y formado los dulcísimos nombres de Jesús y de María, para hijo y para madre, de ab initio ante sécula, o sea, desde el principio hasta el fin de los tiempos, y que en todas las eternidades se habían complacido con ellos y teniéndolos grabados en su memoria eterna y presentes en todas las cosas que habían dado ser. Impresionante. O sea, que el nombre de Jesús y María está presente en todas las cosas que Dios daba el ser. Y justo tiene relación porque Santo Tomás de Aquino dice que Dios empezó a crear todas las cosas, pero desde lo más importante, no cronológicamente como creemos, o sea, en el tiempo sí, pero en la mente de Dios primero fue nuestro Señor Jesucristo y a partir de Él todas las cosas. Y al tener esa relación con Él, la Santísima Virgen, pues tiene toda la relación Jesús, la Santísima Virgen, y de ahí creó todas las cosas. Qué flash, qué bonito, ¿eh? Ya me he perdido. Así, todas las cosas que habían dado ser, porque para su servicio las... sí, perdón. Es que es emocionante. Sí, El Padre Eterno dijo, María se ha de llamar nuestra electa, y este nombre ha de ser maravilloso y magnífico. Los que la invocaren con afecto devoto recibirán copiosísimas gracias. Los que estimaren este nombre y pronunciaren con reverencia serán consolados y vivificados, y todos hallarán en él remedio de sus dolencias, tesoros con que enriquecerse, luz para que los encamine a la vida eterna. Será terrible, poder exorcístico del nombre de María, será terrible contra el infierno, quebrantará la cabeza de la serpiente y alcanzará insignes victorias de los príncipes de las tinieblas. Mandó el Señor a los espíritus angélicos que llevaran esta noticia a Santa Ana. Y ahí, bueno, es muy bonito porque los ángeles le llevan a Santa Ana una especie como de cartel precioso grabado en oro con letras de oro y en tonos azules, el nombre de María. Se lo entregan para que se lo dé a San Joaquín, porque era el padre el que tenía que poner el nombre,
San Joaquín se queda maravillado con aquel como cartel o letrero Sí, precioso y ahí dice, vale, su nombre será María, porque hasta en eso Dios también, cómo se abaja, ¿no? Y cómo la figura del Padre es tan importante, ¿no? cómo respeta a Dios la jerarquía que Él mismo ha creado, ¿no? Efectivamente, hasta que San Joaquín no dice el, digamos así, ¿no? Exacto. El sí, ella no toma el nombre oficial. Y luego había otro pequeño parrafito, creo que era, no sé si da tiempo, Sí, bueno, ese lo tenemos que aquí. me parece que era aquí así. Esto sí, a los 8 días de nacimiento. Sí, bueno, que dice aquí que a los 8 días del nacimiento de la gran reina, esta es es lo que había contado. Descendieron de las alturas multitud de ángeles hermosísimos y bellísimos que traían un escudo en que venía grabado brillante y resplandeciente el nombre de María, y manifestándolo todos a la dichosa Santa Ana, le dijeron que ese era el nombre de la niña y que tenía que ser San Joaquín el que diera finalmente el consentimiento. Y bueno, pues esto sería el nombre que dice: quedó nuestra princesa con el nombre dado por la Santísima Trinidad en el cielo desde el principio y hasta el final. Qué bonito. El nombre de la Virgen era María. Qué Sí. bonito, fenomenal. Muchísimas gracias, doña Nada, Silvia, demos gracias por a todo Dios. esto. Ahora los que nos asisten van a poder ver, vivir esta fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen con otra profundidad, con mucho más amor a la Santísima Virgen y confianza en ella, porque hemos visto que ella es la gran reina y que intercede por sus súbditos. Muchas gracias a todos los que nos asisten. Suscríbanse al canal, denle like, compartan con sus amigos, con otras personas para que participen también. Y no dejen de acompañarnos en todos los programas que vamos a estar haciendo aquí en el YouTube de Los Heraldos. Muchísimas gracias, doña Silvia, que la Virgen le pague. Y a Gracias. todos, salve María, cuenten Salve con nuestras María. oraciones. Salve María.